Seguimos conversando en Científicos Industria Argentina con el arquitecto Raúl Wagner. ¿Lo consultan a usted? Sí, mucho. ¿Y en forma vinculante lo que sí, ustedes hacen? No nos llevamos muy bien, si usted quiere, con el núcleo duro de construcción de viviendas. Y ahí hay un problema. Es decir, la palabra clave que le iba a decir en todo esto es reforma urbana. O sea, si yo le digo reforma agraria, usted tiene claro qué es, ¿cierto? Reforma urbana es más complejo, pero en el fondo es lo mismo, pero en la ciudad. Es decir, una mejor distribución del espacio urbano entre la población. Y eso es lo que pasa. Entonces, en contextos donde se ha agravado tanto las condiciones sociales, como había pasado en la crisis en Argentina, donde se agravaron los niveles de ingreso y por lo tanto se agravó enormemente el problema de la vivienda. Pero el tema de la vivienda es habitar la ciudad, como le decía antes, y es el problema básicamente de acceso al suelo. Para ponerle un solo dato, hoy de cada 10 nuevos habitantes de la región metropolitana de Buenos Aires, 6 no van a la inmobiliaria a hacer un contrato de alquiler o a comprar una casa. Entran por el mercado informal a la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se va a un barrio, generalmente por redes de vecindad, bueno, quédate acá unos días hasta que te acomodes, le dice el familiar, viven súper apretados seguramente, después surge la posibilidad de que un vecino le vende un pedazo de una tierra, que obvio es ocupada, o sea que no es propiedad, pero se vende. Eso se llama mercado informal del suelo urbano. Es súper extendido eso, son alquileres, alquila acá, y después, bueno, hay una toma en tal lado, ocupás ahí, resolviste el problema de la vivienda. Es decir, cuando ocurre lo del indoamericano, en realidad fue una cosa muy, muy fuerte y para nosotros constituye todo un hito, porque fue como el grito de los inquilinos de las villas. Que eso es, que las villas se fueron poblando y llegó un punto que se saturaron. Y entonces los viejos pobladores se transformaron también en especuladores, empezaron a construir en altura. Hoy van muchas de las más centrales de Buenos Aires por el cuarto o quinto piso. El dueño vive abajo, o incluso ya ni siquiera vive, y todo se ha transformado en una renta. Entonces, alquiler entre pobres, básicamente. Es decir, un altísimo proceso de especulación. Y entonces lo del indoamericano estalló de alguna manera la presión de los que alquilaban la villa, que se está pagando hasta 1.000 pesos por un cuarto, con baño compartido. Hay que tener los 1.000 pesos también para pagarlos. Sí, pero la gente trabaja y relativamente los tiene, pero es imposible los valores del mercado formal. El indoamericano, a usted, ¿qué es lo que le enseñó que no sabía? No que le confirmó lo que suponía. Esto último que decía, que nosotros sabíamos que las villas estaban saturadas, sabíamos que crecía la especulación y el mercado de alquiler en las villas, pero no habíamos advertido a nadie, creo que a todos nos sorprendió la potencia que ese proceso tenía. Y a nosotros nos hizo acordar la famosa huelga de inquilinos de 1907, que fue un gran grito del problema habitacional que había en Buenos Aires en aquel entonces, en varias ciudades del interior, que era el abuso de los alquileres en los inquilinatos en aquella época. Esto es lo mismo, es el abuso de los alquileres en el mercado informal de la vivienda en Argentina. En función de la cantidad de viviendas que hay, ¿cuántas viviendas vacías hay? Bueno, hay muchas, es cierto. Por eso le pregunto el porcentaje. Y muchas, porque por ejemplo, si usted mira Buenos Aires, el mercado formal de la construcción construye para sectores medios solo el 20%, medios altos el 30%, y 50% restante es vivienda de lujo, 300, 400, 500 metros cuadrados, y gran parte incluso de esas viviendas es un resguardo de ahorros o de excedentes, básicamente. Pero que están vacías. Muchas. O compran extranjeros incluso. Me preocupa el futuro, porque quiero saber, mientras esto está pasando, me interesaría saber si hay grupos de personas, el propio gobierno, ya no hablemos del gobierno de la ciudad, del cual tengo pocas expectativas, pero hablo del gobierno de la nación, que esté preocupado por entender de que esto necesita de una política de Estado. Cuesta, porque el gobierno emprendió un camino que es construir viviendas, la planificación urbana, hay ahora un espacio moderado, el COFEPLAN, Consejo Federal de Planificación, ahí se formuló un proyecto, en Argentina todavía no hay una ley sobre planificación urbana a nivel nacional, hay solamente 2 provincias que tienen leyes, y la ley que está en discusión en el COFEPLAN no toca el corazón